Continuando con el curso de matemáticas en la parte de geometría básica, entonces vamos a continuar con este ejercicio. De acuerdo con la figura, los valores del lado X y el ángulo B son respectivamente. Entonces miremos, nos dan una figura con un triángulo que tiene dos lados iguales de 7 centímetros y nos dan dos ángulos que nos están diciendo que tienen la misma medida. En este caso la medida es A. Y nos dan el otro ángulo que es B. Entonces, no hay ningún teorema, ningún análisis ni ninguna congruencia que nos permita decir qué valor podría tener en este caso X y qué valor podría tener el ángulo B. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente, vamos a hallar el lado X y el ángulo B mediante un teorema que es el teorema del seno. El teorema del seno lo que me dice básicamente es el seno de mi ángulo beta sobre el lado opuesto al ángulo, que en este caso es 7 centímetros, si lo ven, este es el ángulo, y el lado opuesto al ángulo es este, ¿sí ven? El que está puro enfrente, que tiene una medida de 7 centímetros. Va a ser igual al seno de este ángulo, del ángulo A, por su lado opuesto, que en este caso es también 7 centímetros. Luego, ya teniendo esta relación, entonces como vemos, 7 y 7 están a los dos lados de la ecuación, así que yo los puedo eliminar. Elimino 7 acá y elimino 7 acá. ¿Qué me da como tal? Que seno de B es igual a seno de A. Y si yo elimino, obviamente pues de forma matemáticamente correcta, elimino el seno acá y seno acá me va a dar igual que el ángulo B es igual al ángulo A. Luego, si yo hago una suma, yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Yo tengo dos veces A, ¿sí lo ven? Y como B es igual a A, entonces yo lo reemplazo, ¿sí lo ven? Lo reemplacé. 2A más 3A más A me da 3A. Y si despejo A pasando 3 a dividir, 180 dividido en 3 me da 60 grados. Conclusión, el ángulo es igual a 60 grados. Ahora, por análisis básico de geometría, yo sé que tres ángulos iguales implican tres lados iguales. Lo que significa que el lado incógnito que yo tengo, va a ser de 7 centímetros. Y si yo comparo con las respuestas que tengo acá, como conclusión yo voy a tener que la respuesta correcta es la D. Bueno, acá tenemos un problema un poquito más complicado, pero que sin embargo, si uno sabe congruencia de triángulos, puede salir muy rápido. Me dicen, en la figura, el segmento de recta FB es perpendicular, este símbolo significa perpendicular, una T al revés, es perpendicular al segmento de recta BD. Y el segmento de recta FC es perpendicular al segmento CE. Suponga que FC es la bisectriz del ángulo BFD y que BDF es congruente a BFC. Es correcto afirmar que la medida del ángulo FS es la siguiente. Entonces, listo. Sacando una imagen parecida a la de esta de acá, en este lado, entonces vamos a sacar lo que nos dice cada enunciado. FB es perpendicular a BD. FB es perpendicular a BD. Cuando dicen perpendicular significa que hay un ángulo de 90 grados formándose acá. Lo mismo pasa con FC, que es perpendicular a CE. FC perpendicular a CE. Por lo tanto, acá hay un ángulo de 90 también. Suponga que FC es la bisectriz del ángulo BFD. BFD. Cuando a mí me den esto, una expresión así, BFD, lo que yo voy a hacer es recorrerlo desde la primera letra que me dan hasta la última en ese orden que me dan. Entonces voy de B, paso por F y paso por D. Me están diciendo que esta recta FC es bisectriz de este ángulo de acá. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Y recordemos que una bisectriz es una recta que parte un ángulo en dos y que esas dos divisiones tienen la misma magnitud. ¿Ok? Listo. Por último me dicen, el triángulo BDF es congruente o similar a BFD, a BFC. Listo. Entonces, notemos algo. Como ya lo dije, el ángulo acá se partió en dos magnitudes iguales. ¿Ok? ¿Y a mí qué me están diciendo con esto de acá? BDF. BDF es igual a BFC. BFC. Miremos esto. Esta expresión de acá es la misma de acá. Noten algo. Este ángulo de acá que se forma en D va a ser el mismo ángulo que se forme en F. ¿Sí lo notan? Eso es lo que nos están diciendo en esta expresión, con el recorrido que se está haciendo. Por lo tanto, el ángulo en D, es decir, este ángulo de acá, es el mismo que se va a formar en F.
¿Ok? ¿Sí lo notan? Entonces, yo le puedo dar la longitud de f, yo le puedo dar la magnitud de x, le voy a dar la magnitud a x al ángulo que se forma en D. Y noten algo, como dije, el ángulo de acá se parte en dos pedazos iguales. ¿Sí lo notan? Y recordemos que, bueno, como se parte en dos lados iguales, entonces yo puedo concluir que este ángulo es igual a 2x. ¿Ok? Entonces, me están pidiendo es la medida del ángulo FEC. FEC. Es decir, me están pidiendo este ángulo de acá, que en este caso yo lo voy a llamar Y. ¿Ok? Listo. Entonces, si yo saco este pequeño triángulo de acá adentro, entonces yo ya sé que este ángulo es de 90 grados. Yo ya sé que yo ya tengo mi ángulo incógnito y este va a ser de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Notemos algo. Este ángulo, este triángulo de acá afuera, yo le estoy haciendo el siguiente análisis. 90 grados, que es este de acá, y tengo 3x, es decir, x acá y x acá. Sumados me dan 3x. Entonces lo sumo. Y recordando que la suma de los ángulos internos es 180. Luego, si yo paso 90 a restar al otro lado, me da 90. Y despejando x, pasando 3 a dividir al otro lado, me da que x es igual a 30 grados. Y este x de acá es el mismo que se está formando acá. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora yo ya tengo que y más 30 más 90 me tiene que dar 180, que es esto que yo planteé acá. Luego, 30 más 90 me da 120. Y si lo paso al otro lado a restar, me va a dar que y es igual a 60 grados. Y por las opciones que me dan de respuesta, yo sé que la respuesta correcta va a ser igual a literal A. Listo. Tenemos otro ejercicio parecido y este se va a resolver mediante congruencia y semejanza de triángulos. Entonces me dice, en la figura el segmento BC es perpendicular al segmento CA, es decir, este ángulo de 90 grados que se forma acá. Y lo mismo pasa con el segmento CD respecto al segmento AB. Entonces noten que este segmento es perpendicular a todo este segmento. Y si se acuerdan, ¿cuánto mide el ángulo entre este lado y este lado? Es 180 grados. Y como esta recta es perpendicular a esta línea, yo puedo concluir que 90 grados tanto a este lado como a este lado. ¿Ok? Listo. La medida del segmento DA es 21 y la del segmento BD es 7 unidades. Y me están pidiendo cuál es la longitud del segmento X. Entonces notemos algo. Si yo saco este triángulo interno de acá y lo miro, lo voy a mirar de esa forma. 7 lo coloco acá, este lado aquí, que se me olvidó ponerlo, H, listo. H es este lado de acá, y este lado Y, lo nombré Y, es este de acá, ¿ok? Ahora, yo voy a comparar este triángulo de acá con este triángulo de acá, ¿ok? Entonces, sacando este triángulo, yo tengo H, 21 y X. Entonces, notemos algo. Estos dos triángulos tienen la misma característica, son dos triángulos rectángulos. Y como los dos triángulos están contenidos en un triángulo mayor, entonces yo puedo hacer semejanza y congruencia entre ellos, ¿ok? Entonces, yo sé que el lado más largo va a ser la hipotenusa, por lo tanto, X tiene mucho que ver con Y. Y nos quedan dos lados. El lado más corto, H, va a tener que ver algo con 7 y 21 va a tener que ver algo con H. Entonces, por semejanza de triángulo, yo voy a decir que 7 es AH, 7 es AH, como H es A21, como H es A21. Si lo notan como lo hice, fui de este lado a este, 7 sobre H, y luego de este mismo lado, pero con este triángulo, al otro. Si lo notan, así es como se hace la congruencia, H sobre 21. Despejando H, pasé este H a multiplicar acá y 21 multiplicar al otro lado, me da que H cuadrado es igual a 21 por 7. Y 21 por 7 es 147. Sacando raíz a ambos lados, pues me da que H es igual a raíz de 147. Si yo descompongo este 147 en números primos, entonces recordemos, un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos es 12. 7 más 4 más 1 me da 12, por lo cual es divisible por 3. Tercera de 147 es 49 y 49 ya no tiene tercera, entonces pasamos a 7, que es el siguiente número primo después de 3. Séptima de 49 es 7
y séptima de 7 pues es 1. Conclusión, yo puedo expresar este 147 como 7 al cuadrado porque hay 2 veces 7 multiplicado por 13. Luego, como nosotros sabemos, la raíz de una multiplicación es la multiplicación de las raíces. Simplificando todo eso, pues yo ya sé que la raíz con un exponente al cuadrado se anula y me queda 7 y simplemente me quedaría raíz de 3. ¿Ok? Listo. Entonces, 7 raíz de 3 es la longitud de h, de esta misma h que es la misma h de acá. ¿Sí la ven? Ahora, lo que yo tengo que hacer es hallar x. Y noten que este es un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Y está la hipotenusa. Por lo cual, x al cuadrado es igual a 7 raíz de 3 al cuadrado más 21 al cuadrado. Desglosando esas multiplicaciones y sumándolas me dan que la longitud de x es la raíz de 147 más 441, que es equivalente a la raíz de 588. Pero fíjense, yo ya tengo la magnitud de x, pero fíjense que la respuesta no me lo dan. Eso que implica que yo tengo que descomponer este 588 en factores primos. Y eso es lo que voy a hacer. 588, como termina en número par, tiene mitad. Dividido entre 2. La mitad de 588 es 294. La mitad, 147. Y fíjense que llegamos a este mismo punto. Por lo cual yo puedo copiar esta descomposición en factores primos y ponerla acá. Y eso es lo que obtuvimos. 147 de tercera me da 49, séptima de 49 7 y séptima de 7 1. Conclusión, yo puedo expresar este 588 como agrupando sus términos. 7 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces yo puedo expresarlo como 7 al cuadrado por 2 al cuadrado por 13. Por propiedades de la radicación, yo sé que la raíz de una multiplicación es la multiplicación de las raíces. ¿Ok? Entonces le doy la raíz a cada componente. ¿Sí lo ven? Entonces, raíz con exponente al cuadrado se anula, raíz con exponente al cuadrado se anula, y finalmente me queda raíz de 3. 7 por 2 me da 14 y tengo raíz de 13. Conclusión del ejercicio, mi respuesta es el literal D. Ahora nos dan el siguiente ejercicio. En la figura, el segmento DE es paralelo al segmento BC. La longitud del segmento BC es... Entonces notemos algo. Me dan la longitud, me dan todas las longitudes de este triángulo chiquito acá, que lo vamos a sacar a este lado. ¿Ok? Y me dicen que el segmento DE es paralelo al segmento BC. ¿Ok? Entonces, si lo notan, este triángulo pequeño está contenido en este triángulo más grande. Y me están pidiendo la longitud del triángulo grande. Por lo cual, yo voy a sumar este 6 de aquí con este 2 y voy a obtener la longitud de este triángulo más grande. ¿Ok? Y luego voy a sumar 9 y 3 me dará la longitud de este lado. Bien. Entonces, como este triángulo pequeño está contenido en este grande, yo puedo concluir que este triángulo pequeño es semejante a este triángulo grande. Y lo vamos a hacer mediante el método de semejanza de triángulos. Entonces me están pidiendo el lado X, que es el lado BC. Entonces yo digo lo siguiente, 2 es a 4, 2 es a 4, como igual 8 es a X, 8 es a X. ¿Sí lo notan? Comparamos lado con lado. 2 lo comparé con 4, me dio 2 cuartos. Y comparé este mismo lado de acá, que es el lado de este triángulo grande, con este lado de acá. ¿Sí lo ven? Lado con lado, 2 es a 4, como 8 es a X, 8 es a X, comparando los mismos lados. ¿Listo? Ya teniendo esta igualdad, pues paso de X al otro lado, 2X y 4 por 8 me da 32. Despejando X, pasando 2 al otro lado de dividir, me da que el lado BC es igual a 16. Conclusión, mi respuesta es el literal D. Y listo, ahora pasamos a un problema un poco más conceptual. Nos dicen lo siguiente, si en la figura el segmento BF es igual al segmento ED y el segmento AE es igual al segmento CF y el ángulo 1 es igual al ángulo 2, es correcto afirmar que... Entonces noten algo, lo que nos están intentando decir aquí es que básicamente lo que yo tengo es esto, yo tengo es básicamente un espejo, ¿ok? Que se podría hacer un espejo, ¿cómo lo digo? Un espejo que yo podría hacer, si yo cojo este lado y lo doblo hacia acá y luego lo doblo hacia acá,
me va a dar lo mismo que yo tengo hacia este lado, ¿ok? Si esa forma de verlo es muy complicado para ustedes, pues es muy sencillo. Noten que las formas que yo tengo a este lado, este triángulo, es muy similar gráficamente a este triángulo de acá. Y lo mismo este triángulo grande de acá, es muy similar a este de acá. Lo único que hay que tener es un poco de lógica para entender cómo funcionan las relaciones entre lado y lado. Entonces noten algo. Este triángulo 1 de acá va a ser el mismo de este triángulo de acá, este ángulo de acá, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Por relación. Si yo tengo que este ángulo está entre dos segmentos que están internamente contenidos, pues va a ser lo mismo que este ángulo de acá, que está entre dos lados internamente contenidos. ¿Sí lo ven? Ahora, entonces nos dicen, es correcto afirmar que el ángulo 5 es igual al ángulo 6. El ángulo 5, ¿cuál es? Es este pequeño de acá, que se forma entre este lado y este. Y el ángulo 6 es este que se forma contra este lado. Noten que si aquí nos están diciendo que el ángulo 1 es lo mismo que el ángulo 2, nos están diciendo que este ángulo es lo mismo que su ángulo alterno externo, es decir, este. Lo mismo ocurre con el ángulo 6 y con el ángulo 5. El ángulo 6 va a ser igual a su ángulo interno a alterno, que es este de acá. ¿Sí lo notan? Por lo tanto, el ángulo 5 es igual al ángulo 6. Ahora, si uno no comprende o no puede ver la relación entre ángulo interno y alterno, pues uno simplemente se da cuenta de que este triángulo de aquí adentro, es lo mismo que este triángulo de acá. ¿Sí lo ven? Por lo cual yo puedo concluir que este ángulo de aquí puede ser el mismo ángulo de acá. Eso obviamente mirándolo desde la perspectiva gráfica. Pero ciertamente para cualquier ejemplo general no siempre va a ser lo mismo, ¿ok? Pero en este caso sí se cumple perfectamente porque hay una perfecta simetría en los dos lados de la imagen, ¿ok? Ahora miremos, nos dicen, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Pues no, porque nosotros no podemos sacar ninguna conclusión a partir de los datos que nos dan. Este ángulo 1 acá está entre este segmento de recta y este. Y este ángulo 5 está entre dos segmentos muy diferentes con longitudes diferentes, ¿ok? Por lo cual yo no puedo concluir eso, sin mencionar que están inscritos en triángulos diferentes. Noten que este ángulo está contenido entre este triángulo, que podríamos decir que es más o menos equilátero, y este está contenido en un triángulo mucho más diferente, que es un escaleno. ¿Sí lo ven? Ahora, nos dice, el ángulo 4 es igual al ángulo 2. Identifiquémoslos. Ángulo 4 es igual a 2. Pues fíjense que nosotros no podemos decir eso, porque a partir de los datos que nos están dando no podemos concluir nada, ¿ok? A pesar de que nosotros digamos que es más o menos equilátero y que la imagen nos muestre más o menos que es parecido, yo no puedo concluir eso, ¿ok? Listo. Ahora nos dicen, el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Ángulo 3 es igual a 5. Lo mismo que en el caso del literal B. Están inscritos primero en triángulos diferentes. ¿Sí lo notan? El 5 está entre este escaleno y este 3 está inscrito entre uno más o menos equilátero. Por lo cual yo no puedo concluir que el ángulo 3 sea igual al ángulo 5, ¿ok? Conclusión, nuestra respuesta es el literal A.